Hola, mi nombre es Génesis Manchón y yo les voy a hablar del periodo precerámico, el cual fue uno de los periodos más antiguos de la historia del Ecuador. Situado antes de la cerámica, el periodo precerámico marca los primeros pasos de las comunidades humanas en el territorio ecuatoriano. Su economía se sustentaba en la caza de animales, la pesca y la recolección de frutas. A continuación, les voy a mencionar una de las culturas más representativas del periodo precerámico. Es la cultura Las Vegas. Considerada como el primer asentamiento humano en Ecuador, los habitantes de esta cultura eran cazadores, pescadores y recolectores. Esta diversidad de recursos y la capacidad de subsistencia favorecieron un modo de vida sedentario. Les voy a mostrar una de las piezas que encontré en el Museo Municipal de Guayaquil. Este es un molar y el fémur, que representa la megafauna que existía en el periodo precerámico. Estos restos óseos pertenecieron a un mastodonte y fueron encontrados en algunos lugares en la zona del litoral del Ecuador, lo que nos sugiere que posiblemente los primeros cazadores acabaron con los últimos animales de la antigua fauna. El periodo precerámico en el Ecuador sienta las bases de la historia indígena. Las comunidades humanas pasaron de ser cazadores y recolectores nómadas a sociedades con herramientas, asentamientos y los primeros pasos hacia la agricultura. ¿Qué año data la cultura de Las Vegas? Se dice que este tiene una temporización de 8.800 años antes de Cristo a 4.600 antes de Cristo. Se dice que los vestigios de los primeros grupos humanos que ocupaban el litoral del lugar, es decir, el territorio ecuatoriano, fueron localizados en el occidental de la península de Santa Elena. Se dice que este tipo de culturas no eran muy reconocidas o no le daban la importancia a ciertos elementos o herramientas que ellos utilizaban o realizaban. Les voy a hablar específicamente de un pico de caracol. Esta es una herramienta versátil de la cultura de Las Vegas, la cual se presenta como un objeto funcional y quizás puede llegar a verse sencillo, pero también simbólico. Esta concha o este pico de caracol se perforaba de ambos lados con un ácido vegetal que había en esa época y se hacía como la forma con un trozo de madera o un hueso insertado, lo cual esto se convertiría o lo convertiría en un instrumento eficaz para poder excavar y trabajar la tierra. Lo que se hacía es amarrar el pico de la caracola con una soga de fibra vegetal, lo que es decir que ataban como el mango de la esta con la soga. ¿Para qué? Para darle una adaptabilidad al momento de poder usarla para rascar la tierra y que tenga la capacidad para, a través de eso, de ese ejemplo, de esa herramienta, esa cultura pueda seguir creando muchas más herramientas que sean útiles y que puedan significar o tengan un significado importante en la cultura y que no solo sean una herramienta más, sino que sean parte del simbolismo de la misma. La cultura Valdivia se desarrolló durante el periodo formativo temprano y fue la primera en el continente en trabajar la cerámica y la agricultura. Se asentó en la costa del sur del Ecuador, alrededor de lo que hoy es la península de Santa Elena, una zona bastante árida, en la que el río Blanco es la única fuente de agua y vegetación. Se especializó en la producción de objetos realizados con diferentes materiales y técnicas, entre ellas la talla en piedra y el modelado en arcilla. Sus diseños se caracterizan por el uso de formas geométricas y líneas rectas, y la decoración a través del modelado con incisiones y estampados. De su arte destacan figurillas que fueron moldeadas mediante la técnica de rollo. Esta técnica consistía en amasar una arcilla húmeda hasta formar un rollo que daría forma al cuerpo moldeado. La Venus de Valdivia, estatuillas de barro y piedra, se caracterizaban por resaltar las formas femeninas y por portar peinados de todos los tamaños. Se cree que serían una especie de talismán para fecundar la tierra y para proporcionar fertilidad. Representa el punto más alto del arte en el periodo formativo. La cultura chorrera se esparció por toda la región rápidamente en las provincias que hoy en día se conocen como Manabí, Guayas, Esmeralda, Santo Domingo de los Colorados, Los Ríos y el Valle del Río Jubones. Se caracterizó por sus excelentes acabados y diseños.
Las vasijas llegaron a ser verdaderas esculturas antropomorfas que se encuentran entre las más hermosas que se haya hecho en el continente. En cuanto a la concepción misma de las piezas, la mayor innovación de la cultura chorrera es la botella silbato, de cuerpo redondeado y pico con pito. A continuación se presentan varios tipos de botella silbato. Botella silbato con un hombre absorbiendo por los oídos vapores medicinales o sustancias. También botella silbato con un hombre absorbiendo por los oídos vapores medicinales o drogas. De igual manera, botella silbato representando a un hombre sentado que tiene largos pendientes en sus orejas. Figura femenina de pie, hueca, adornados con orejas y diseños pintados y grabados. Y también figura masculina de pie, hueca, adornada con orejas de tipo de aro servilleta. En la cerámica machalilla se dan interesantes aportaciones tipológicas, como la aparición de los recipientes antropomorfos, que sin perder su funcionalidad original adquieren las sugerentes formas humanas, en las que el alfarero captó su propia imagen o la de su grupo social. Se han identificado hasta 23 formas de recipientes con su correspondiente variante, formas que se pueden agrupar en los siguientes tipos: cuencos, ollas, platos, botellas con picos altos y cilíndricos, botellas con asa de estribo. Algunas figuras tienen un rostro redondo con una nariz prominente y aguileña, con ojos color café que son muy notorios, constituidos por una bolita de barro con una incisión horizontal. Entre las innovaciones de esta cultura se encuentra la confección de recipientes esféricos o semiesféricos de paredes muy delgadas, que a través de un sistema evolutivo largo se fue convirtiendo en las compoteras. A continuación se presenta olla cerámica con diseños geométricos grabados en su cuerpo superior. Hola, mi nombre es Karen Rodríguez y hoy voy a hablarles sobre el periodo de desarrollo regional. Este periodo se caracteriza por el crecimiento de las sociedades con avances en la agricultura, el comercio y el arte. En esta etapa las comunidades comenzaron a intercambiar ideas y objetos con otras regiones, formando sociedades más complejas y conectadas entre sí. A continuación les voy a mostrar unas piezas que encontré en el Museo Antropológico y de Arte Contemporánea, que representan a un animal muy importante para estas culturas, como un caimán o lagarto. Este animal tenía un significado simbólico, posiblemente representaba poder, protección o fuerza, y en la iconografía de esta época los animales tenían un papel importante en la cosmovisión. Estas figurillas nos muestran cómo las comunidades empezaron a crear arte más elaborado, usando símbolos que reflejaban sus creencias y su relación con la naturaleza. La presencia de estas figuras indican también un aumento en el intercambio cultural y el comercio, que ayudó a fortalecer su organización social. En resumen, el periodo de desarrollo regional fue fundamental para el avance de las sociedades prehispánicas, sentando las bases de las culturas que hoy conocemos y valoramos. Durante el periodo de desarrollo regional en la costa ecuatoriana, la cultura bahía destacó con su profunda conexión con la naturaleza y su riqueza artística, reflejada en estructuras llenas de símbolos espirituales y sociales. En el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, el MAC de Guayaquil, se exhiben piezas emblemáticas que nos permiten entender mejor esta relación. Una de ellas es una pieza antropomorfa que representa un felino con rasgos humanos. Esta escultura en cerámica tenía un uso de rituales importantes, ya que los felinos eran considerados guardianes espirituales que simbolizaban la fuerza y la protección. Durante las ceremonias, estas figuras ayudaban a conectar con la comunidad y el mundo sobrenatural, buscando equilibrio y bienestar para todos. Otra pieza destacada es la figura zoomorfa, relacionada con el puma, un animal que en la cosmovisión bahía simbolizaba la virilidad, la fecundidad y la fertilidad. Estos aspectos eran esenciales para asegurar la continuidad de la comunidad y la prosperidad de sus miembros. La representación del puma en sus esculturas refleja la importancia que tenían estas ideas en su vida cotidiana y el ritual. Ambas esculturas demuestran cómo el arte de la cultura bahía integraba la naturaleza y lo espiritual.
y cómo estas creencias influían directamente en el desarrollo regional, gracias a la conservación e exhibición en el MAC. Hoy podemos ver y valorar este legado cultural y comprender mejor la identidad de una de las civilizaciones más importantes de la costa ecuatoriana. La Tolita en su arte y sociedad en el periodo de desarrollo regional. La historia precolombina del Ecuador, el periodo de desarrollo regional de la cultura tolita entre los años 300 a.C. y 400 después de Cristo. Esta civilización floreció en la región costera del norte del actual Ecuador y sur de Colombia, destacándose por su impresionante arte, tecnología y organización social. El periodo de desarrollo regional se caracteriza por el surgimiento de sociedades regionales con identidades propias. Después del periodo formativo, en la Tolita, esto se traduce en avance en la organización social, especialización del trabajo, arquitectura y una producción artística sin precedentes. Durante esta etapa se consolidaron cacicazgos con ciertos grados de jerarquía y organización política. La existencia de centros ceremoniales y la construcción de montículos artificiales evidencian una planificación social compleja. Una de las piezas más importantes es la figura del jaguar. Esta figura es de cerámica y muestra a un ser que mezcla características humanas con las de un jaguar. Tiene cuerpo de humano pero con cabeza felina, grandes colmillos, oreja puntiaguda. Es posible que represente a un chamán en estado de transformación. En la cultura tolita, el jaguar es un símbolo de poder, fuerza y conexión con el mundo espiritual. La cultura manteña. En su cultura los manteños tenían que surtir en gran parte a su pueblo gracias a la agricultura. Estas producían gran variedad de distintos vegetales comestibles, los cuales son la yuca, maíz, maní, poro, papas, tomate, caco, ají, piña, aguacate, zapallos y camote. Esa cultura ha mostrado identificada por grupos cronistas españoles, los cuales los llamaban huancavilcas, manteniendo unidas las relaciones en pueblos diversos como lo son Tumbe, y al final de la época cayó ante el dominio de los incas. En esa cultura podemos encontrar ciertos aspectos físicos importantes como lo son la silla ceremonial. Esta interesante silla que podemos observar a continuación es un símbolo de grandeza y poder dentro de la cultura manteña. Estas eran asociadas al nivel jerárquico, lo religioso y lo político. Esta silla está esculpida sobre un bloque de piedra arenisca, zeolita o roca dura, las cuales eran moldeadas hasta llegar a su forma final, que es la resaltante forma en U que podemos observar, siendo que al mismo tiempo en la parte de abajo podemos observar unas caras diferentes, en que nos da a de entender mucho más la diferencia que cada una de estas sillas puede dar a notar. Estos no son unos simples asientos, en esta cultura eran tronos de autoridad máxima. Estas estructuras medían aproximadamente entre 30 y 96 centímetros de alto, y este periodo se extiende desde el 6000 a 1500 después de Cristo. Por otro lado, también podemos observar esta hermosa escultura ceremonial manteña, que es muy llamativa, ya que representa a un ser masculino sentado con las manos sobre las rodillas. Estas retratan a jóvenes con expresiones rígidas, pero con una actitud solemne. En otras versiones de esas esculturas podemos ver a ancianos con la mejilla abultada, pero estas esculturas también tienen una identidad distinta, mostrando una diferente jerarquía y o conexión. Estas esculturas llamativas concentran una energía espiritual con el poder del arte del pueblo.